De todo, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Yarmely Clemente Pachiño, código 2012-0017, estudiante de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Facultad de Ingeniería. El título del artículo que daré a conocer es La respuesta del crecimiento de los árboles a la economía cambiante de nutrientes del suelo depende de las asociaciones de micorrizas. Introducción. La nutrición mineral es un factor importante para comprender la productividad forestal y se ha comprendido considerable atención específicamente la capacidad del nitrógeno y el fósforo para medir el crecimiento de las plantas y la productividad del ecosistema. A medida que este área de estudio madura, está surgiendo un nuevo paradigma que sugiere que la forma dominante del nutriente limitante también puede ser un impulsor de los procesos del ecosistema. Este nuevo marco conceptual, llamado hipótesis de la economía de nutrientes asociada a micorrizas, NAME, propone que existe una fuerte retroalimentación positiva entre la asociación de micorrizas, el ciclo biogeoquímico y la biota del suelo. La evidencia actual que respalda la hipótesis NAME se basa en el estudio que utilizaron gradientes forestales existentes donde la composición de la comunidad varió desde rodales dominados por ectomicorrízico hasta dominados por micorriza arbuscular. En este estudio hemos cambiado experimentalmente la economía de nutrientes sin cambiar la composición de la especie de árboles para investigar si existe una fuerte conexión entre la asociación de micorrizas y el estado de nutrientes. Con esto esperamos que el crecimiento de los árboles asociados a AM tenga una respuesta positiva desproporcionada bajo este cambio de orgánico a inorgánico en comparación con el crecimiento de árboles asociados a ESM. Glosario de términos. Oligótrofo es un organismo que puede vivir en un ambiente que ofrece niveles muy bajos de nutrientes. Bosque mesofítico posee una marcada estación seca, siendo márgenes de variación de precipitación y temperatura mayores que los registrados en el bosque higrofítico. Micorrizas es la simbiosis de un hongo y las raíces de una planta en donde ambos reciben beneficios. La planta agua y nutrientes del hongo y a la vez recibe hidratos de carbono y vitaminas que él no es capaz de simplificar por sí solo. NAME, economía de nutrientes de la asociación de micorrizas. ESM ectomicorrízico es un tipo de micorriza. La micorriza es una simbiosis que se establece alrededor de 5.000 especies de hongos y más del 90% de especies de plantas vasculares. AM micorriza arbuscular es un tipo de endomicorriza en donde el hongo penetra en las células corticales de las raíces de una planta vascular. Vea área basal definida como la suma por unidad de superficie de todos los fustes. Materiales y métodos. El experimento se llevó a cabo en 3 bosques caducifolios mesofíticos mixtos de los Apalaches de baja elevación en la parte no glaciar de la meseta Allegheny, al sureste de Ohio, Estados Unidos. Los 2 primeros bosques son de aproximadamente 1 kilómetro de distancia y sus suelos se clasifican como franco-típic, Aplaudur, franco-limoso, Distrudeps, respectivamente. El tercer bosque es de aproximadamente 10 kilómetros de los otros bosques y los suelos están clasificados como franco-limosos, Tripic, Aplaudur. El pH nativo del suelo es típicamente alrededor de 4,7. El contenido total del carbono del suelo es de 3,3% y el del nitrógeno del suelo es 0,15%. Como se observa en la tabla, los bosques 1 y 2 son administrados por la División de Vida Silvestre y los bosques 3 es administrada por la División de Silvicultura dentro del Departamento de Naturaleza de Ohio. Materiales y métodos. Diseño experimental. El experimento fue un diseño de bloques completos al azar con 3 bloques de bosque, 4 tratamientos y 3 réplicas para 36 parcelas. Para cada parcela era de 800 metros cuadrados y se colocaron
a una distancia de 10 a 50 metros entre sí. Dentro de un conjunto de réplicas se identificaron, en el diseño de muestreo se identificaron 1.600 árboles de más de 6 centímetros de diámetro a 1.37 metros DAB por especie, y se marcaron con un número único de base de árbol. El DAB de cada árbol se midió durante la inactividad del árbol. Análisis de laboratorio. Las muestras del suelo se homogeneizaron el día de cosecha, pasándolas de un tamiz de 2 milímetros. El pH y la conductividad del suelo se midieron con una mezcla de 1 y 2 en una sonda electrónica de pH y conductividad. La tira de resina cargada de membrana de intercambio aniónico se colocó en un tubo de ensayo de 50 mililitros con 10 gramos de tierra y 25 mililitros de agua desionizada. Se mezcló durante 4 horas. Las tiras de AM se retiraron, se limpiaron suavemente con agua desiocinada y se colocaron en otro tubo de 50 mililitros con 25 mililitros de ácido clorhídrico 0,5 molar para intercambiar el fósforo en la solución. Análisis estadístico. Nuestra variable de respuesta fue el crecimiento de los árboles a lo largo del estudio. Todas las pruebas se utilizaron modelos lineales de efectos mixtos con los 3 bloques de bosques con efecto aleatorio. Para cada parcela usamos los valores del suelo del 2010 como inicio y los datos del suelo más recientes del 2017. Resultados. En condiciones nativas, es decir, en control, la tasa de crecimiento anual de la comunidad forestal fue de 2,2% de 1.593 árboles marcados al comienzo del experimento. 156, el 9,8% murieron por medios naturales como el viento, la iluminación. Durante 9 años de este estudio, los tratamientos no tuvieron una influencia significativa en la mortalidad de los árboles. Respuesta de los géneros de los árboles comunes al cambio de la economía de nutrientes. La respuesta de los géneros de árboles más comunes, como Quercus, Carya, Fagus, Acer y Liriodendron, también mostró una interacción significativa entre los géneros y tratamientos, que es como se observa en la figura 3. En general, la respuesta de los géneros fue resistente con su respuesta micorrízica, con los géneros asociados con ESM mostrando un crecimiento reducido bajo los tratamientos de pH elevado, y los géneros asociados con AM mostrando una respuesta de crecimiento positiva a los tratamientos con pH elevado. Respuesta de crecimiento de los árboles al cambio de la economía de nutrientes. No hubo un efecto significativo del tratamiento sobre las tasas de crecimiento relativo, ni hubo efecto significativo de asociación micorrízica. Sin embargo, la interacción entre los tratamientos y la asociación micorrízica tuvo un efecto significativo sobre el crecimiento, como se puede observar en la figura 2. Las predicciones del modelo muestran claramente que la diferencia significativa en respuesta a los tratamientos entre las especies de árboles asociados a MA y ESM, que se observa en la figura 2b, donde ilustra las predicciones del modelo lineal de efectos mixtos para demostrar claramente las diferencias o las diferentes respuestas a los tratamientos por asociación. En general, parece que el cambio hacia una economía de nutrientes inorgánicos tiene un impacto negativo en las tasas de crecimiento de los árboles asociados con ESM, pero un efecto positivo en las especies de árboles asociados con AM. Respuesta a la economía cambiante de nutrientes por clase de tamaño de árbol. En las parcelas de control, los árboles asociados con ESM tuvieron un crecimiento relativo del 30% más alto en comparación con los árboles asociados con AM, tanto para los árboles del sotobosque como del piso medio, como se puede observar en la figura 4A, B, D y E. Sin embargo, la tasa de crecimiento de los árboles del piso superior fue similar entre los árboles AM y ESM.
Para los árboles del piso medio, el modelo también tuvo un efecto significativo de asociación micorrízica y tratamiento por interacción de asociación micorrízica que se observa en la figura 4b. Estos árboles de la mitad del piso mostraron la mayor diferencia entre AM y SM, y los tratamientos que en la figura 4e lo podemos observar. Para los árboles del piso superior no hubo un efecto significativo del tratamiento, la asociación de micorrizas o la interacción. Discusión. Para los bosques dominados por ESM se ha observado que el ciclo orgánico de fósforo gobierna la disponibilidad, mientras que en un bosque dominado por AM la fuente más común de fósforo es inorgánica. En general, los sistemas ESM de hoja caduca apoyan la biota del suelo, que son mejores para utilizar los nutrientes del suelo unidos a la materia orgánica recalcitrante, ya sean hongos ESM o la comunidad sapotrófica asociada, por ejemplo, los descomponedores y los oligotrófos. Como tal, las disminuciones observadas en el crecimiento de ESM también pueden ser un reflejo de los procesos biológicos, ya que una disminución en la absorción de nutrientes por hongos ESM podría explicar el crecimiento de árboles asociados con ESM. De manera similar, el cambio podría ocurrir si los árboles asignan más carbono hacia los mecanismos de defensa para mitigar las enfermedades y los patógenos de las raíces en lugar de hacia el crecimiento. Nuestros resultados demostraron que cambiar la economía de nutrientes de orgánicos a inorgánicos pueden acelerar el crecimiento de especies asociadas a EM como ACER-SP, pero pueden suprimir el crecimiento de especies asociadas a ESM como F. grandifolia, Carya y Quercus ESPP. Es en un bosque ácido mesofítico mixto en suelos erosionados no glaciares. Estas respuestas de crecimiento fueron más evidentes en los árboles de la mitad del piso y del sotobosque más que en los árboles del dosel grande. Si bien generalmente no se considera que el fósforo limite el crecimiento de los árboles en los bosques templados, existe evidencia que respalda nuestros resultados de que el fósforo puede influir en el crecimiento. Conclusiones. Se proporcionó evidencia empírica de que el cambio de un sistema orgánico nativo a un sistema inorgánico puede tener efectos positivos en crecimiento de árboles asociados a AM. Se proporcionó evidencia empírica. La otra conclusión a que se llegó es que se proporcionó evidencia empírica de que el cambio de un sistema orgánico nativo a un sistema inorgánico puede tener efectos negativos sobre el crecimiento de árboles asociado a ESM. Apreciación crítica. El trabajo de investigación me pareció muy interesante y considero que se realizó un buen trabajo en los métodos que se usaron, dado que se dio datos específicos y muy detallados de cada proceso que se realizó en el transcurso de la investigación. Esto se ve reflejado en los resultados que se obtuvo, que son muy precisos. La investigación en sí fue muy completa en cuanto a su desarrollo, pero hubiera sido más preciso si se hubiera detallado adicionalmente todas las especies asociadas a micorriza arbuscular y ectomicorrícico que se encontraron en el área de investigación, para así tener una información más amplia.